En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, según datos en Hogar del año 2019, se revelaba en ese entonces que las menores de 18 años, o sea, el 20% de las menores de 18 años había tenido su primer hijo. Pero eso no se quedó ahí porque según estudios relacionados al tema, mucho después, pues lamentablemente posicionaron ese 20% en un 34%. Es decir, que en el transcurso de estos últimos años ha venido a verse un aumento de menores de 18 años con su primer hijo de un 14%. Obviamente eso nos sitúa todavía dentro de Latinoamérica en uno de los primeros países latinoamericanos con grandes cifras de menores con niños o niños criando niños en estos casos, que es lo que vemos. Y a pesar de que hubo un decreto que se elimina el matrimonio infantil, todavía tenemos uniones tempranas y ni siquiera uniones tempranas, sino también lamentablemente hechos de violencia, incestos, abusos sexuales contra niñas que tienen que terminar teniendo un bebé y que lamentablemente de alguna manera u otra no hemos podido erradicar. Recuerdo que de una organización social, una persona nos contó en una ocasión que fue a dar servicios a una localidad del interior remoto y se encontró una niña de 10 años embarazada que le decía, por favor, quítame esto que yo tengo aquí, que me siento mal, me hace daño, yo no quiero tener esto dentro de mí. Lamentablemente esa niña de 10 años no sabía lo que tenía ni lo que iba a pasar y estaba pasando por una situación que una niña de 10 años no debía estar pasando. Y tras las investigaciones dadas con estas organizaciones, pues se dieron cuenta que la niña había sido violada por su padrastro y que el caso se había quedado así. O sea, esa niña, lamentablemente de 10 años, iba a tener un niño, no sabía ni el por qué ni a qué se debía y ese agresor iba a quedar en libertad o estaba en libertad y las cosas iban a quedar así y sabrá Dios cuántas personas más o niñas, adolescentes iban a sufrir a mano de esa persona. Y así vemos muchísimos casos que lamentablemente todavía se encuentran en la zona sur, que es un lugar donde más imperan los embarazos en adolescentes, y a pesar de que muchas organizaciones no gubernamentales han tratado de hacer trabajo, pues todavía tenemos grandes cifras. Y estas cifras de uniones tempranas, por ejemplo, se fue reduciendo en el transcurso de los años, según estadísticas dadas por estudios realizados, específicamente en este caso por UNFPA, que obviamente las uniones tempranas son una gran causa de embarazos en adolescentes, a pesar de que tenemos otros casos de violaciones, pero en las uniones tempranas también se dan los mismos y se han reducido, pero lamentablemente todavía también nos posiciona como un país con una gran cantidad de casos de embarazos en adolescentes, de uniones tempranas, de violencia sexual contra las mismas menores y en muchas ocasiones ni siquiera se ve así, sino que se ve como algo normalizado. Obviamente la ley redacta de que si una persona le lleva más de 5 años a una menor de edad ya es abuso que se está cometiendo en su misma, pero no lo hemos visto como tal a pesar de ciertas orientaciones que se han dado y por eso tenemos esas grandes cifras todavía que están apañando la situación en el país y que vamos a comenzar un nuevo año con estas. Y yo también le quiero aclarar a la gente que no solamente usted que con una embarazada esa se está haciendo un daño a sí misma o la familia le está haciendo un daño en estos casos, sino también a la sociedad dominicana, porque el costo que tienen las menores, las niñas embarazadas unidas a temprana edad con niños, pues lamentablemente es mayor para el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Según cifras dadas por los expertos, las adolescentes le cuestan al Estado 245 millones de dólares cada año a República Dominicana. Estos embarazos en adolescentes que se extrapolan en el gasto de gestación, en el parto, en el puerperio, que hasta los impuestos el Estado deja de recaudar debido a que tienen que hacer esas inversiones en esas niñas y obviamente después esas niñas no van a invertir a la sociedad porque no van a trabajar. Entonces el Estado dominicano no solo está dejando de percibir, sino también que está perdiendo una gran cantidad de personas que pueden ser productivas en el futuro y que no solamente está
esta niña está perdiendo, no solamente su familia está perdiendo, sino todos nosotros en conjunto estamos perdiendo, porque estamos perdiendo una persona que puede ser un ente productivo. Y lamentablemente, aunque esa niña de 10 años es algo triste, pues nosotros muchas veces lo vemos aislado, pero en su conjunto es algo mayor que está sucediendo en el país y a los cual hay que prestarle atención. Hemos visto en varias ocasiones que en las mismas fiscalías, madres denuncian que sus hijas han sido violentadas por ciertos hombres y lo que resulta, lo que les responden en ocasiones es que, bueno, esa niña de usted no es tan niña, tenía 16 años y ese señor tenía unos 30, o sea que es joven también, y la madre se queda, pero como quiera es un abuso, porque primero la ley lo indica y segundo, un menor de edad no tiene poder de consentimiento, o sea, estamos hablando de que cuando existe una persona que le lleva qué cantidad de edad a una menor o a un menor y lo seduce, es algo violatorio a la ley. Seducción está tipificado y lamentablemente se deja así a la ligera, pero eso trae al traste ese embarazo de esa adolescente que se pueda unir y que después seguro la van a abandonar con un niño, 2 niños, y que no solamente tenga uno, sino que en los 18 años también se encuentran altas cifras donde la menor antes de cumplir los 18 ya tiene 2 muchachos y antes de cumplir los 20 ya tiene 3. Entonces es una cadena de pobreza que lamentablemente se sigue marcando en esta sociedad y que parecer en el 2020 vamos a seguir con grandes cifras, a pesar de que existen o están tratando de crear políticas públicas, pero estas no están ejerciendo el debido trabajo para poder reducir la situación que se vive en el país. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo.